Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Seis minutos pasaron de la hora 11. Humanos con Recursos, nuestro encuentro habitual en la semana los días miércoles. Matías, buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Todo bien acá de regreso como todos los miércoles para nuestro segmento de recursos humanos, ¿no? Claro que sí. Donde vamos a estar en minutos nomás compartiendo una oportunidad laboral, como siempre, como todas las semanas, para aquellos que están en búsqueda o también para quienes quieren generar un cambio laboral en sus actuales empleos, ¿no? Así es, y por eso damos nuestras vías de contacto también. Todo esto será parte del encuentro de hoy, con invitada, con charla y con búsqueda. humanosconrecursos@guidinirodil.com es nuestro correo, allí pueden escribir, participar, por supuesto, @guidinirodil, la posibilidad de contactarnos a través de Twitter, y si no, nuestro muro en Facebook, Humanos con Recursos. Bien, y como dijiste vos, Cecilia, como todos los miércoles tenemos nuestra invitada del día de la fecha hoy para conversar sobre un tema. Siempre hablamos nosotros mucho de lo que sucede en las empresas, en las grandes compañías, generalmente multinacionales, pero hay un segmento mayoritario en Argentina de compañías más pequeñas, ¿no? Las llamadas pymes, pero también las empresas familiares, ¿no? Que como decía, es un porcentaje importante, y ahí la gestión de recursos humanos, la gestión de las personas puede tener un tinte distinto, y por eso estamos con hoy alguien que representa ese grupo. Es la gerente de recursos humanos de Mimo, una compañía de ropa para los chicos. Estamos con Laura Miedziak. ¿Cómo andás, Laura? Bien, muy bien. Bueno, dije bien, Mimo, ¿no? Una compañía de ropa. Perfecto, impecable. Ropa para los más pequeños, todos la deben conocer. Y una compañía que tiene origen familiar, ¿no? Sí, es verdad, tiene origen familiar. Es una compañía que la empezó hoy su fundadora. Básicamente cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, estaban en Entre Ríos y bueno, decidió en las tardes entrerrianas empezar a hacer algunas artesanías, algunos muñecos de pañolensi que empezaron a venderse muy rápidamente, y con el tiempo alguien le sugirió por qué no hacía un primer vestidito que fue de pañolensi también. Lo empezaron a vender en la zona hasta que en algún momento pusieron su primer negocio que se vendía en el centro, y bueno, de a poquito fue creciendo. Fueron creciendo. Hoy están en Buenos Aires y tienen como ¿cuántas franquicias? ¿Cuántos locales? Hoy hay 37 locales propios y 1.000 empleados. ¿Y cómo es esto de gestionar recursos humanos, ¿no? Las prácticas que siempre hablamos, selección, entrenamiento, compensaciones, cuando está el dueño o la familia involucrado? ¿Cambia, no cambia? Bueno, yo creo que primero, antes que nada, habría que pensar que las empresas familiares tienen distintos tipos de formas de componerse, ¿no? Las empresas familiares pueden haber sido fundadas por una sola persona, pueden haber sido fundadas por varios integrantes de la familia. Hoy hay empresas muy grandes en el país y en el exterior que quizás su nombre conocido digamos al público puede ser el apellido de la familia. Correcto. Y que quizás han ido creciendo a través de distintas generaciones, y esa composición de empresa familiar puede seguir manteniendo un sello de empresa familiar, pero quizás está integrada por un board de directores o un CEO que no es integrante de la familia. Como también hay distintas composiciones en empresas que pueden estar integradas por matrimonios, y me parece que lo interesante es pensar, a la hora de pensar en prácticas de recursos humanos, es cuán protagónicas es la familia en las decisiones de la compañía y de la dirección de la compañía. Para cualquier práctica que se piense en implementar en una compañía que sea de origen familiar o que continúe siendo con un sello familiar, creo que una de las cosas claves es que esa práctica tiene que estar alineada a la cultura organizacional. A los valores del dueño, dirías también. Exactamente, a los valores, a la forma de trabajar. No es solo cómo trabajar, sino la forma de trabajar que tiene esa organización, la forma de moverse entre las personas, el estilo de comunicación que maneje. Creo que uno puede tener una práctica de recursos humanos que sea muy exitosa,
pero que si no está alineada a la cultura organizacional, está destinada a ser un fracaso. Y en esa línea también los empleados, ¿no? La gente que trabaja, uno puede pensar, bueno, una cosa es trabajar en una empresa donde está como dijiste vos, hay muchas diferencias, pero supongamos que está el dueño todos los días, que aquel que trabaja, no sé, vamos a decir en tal vez Coca-Cola, donde no sé ni quién es el dueño, y bueno, hay alguien más arriba. O sea, ¿cambia cuando vos tenés que tal vez seleccionar una persona, eso o no? Bueno, creo que, a ver, yo creo que hoy por hoy las personas, sobre todo por ahí las nuevas generaciones que impulsaron un poquito todo esto, pero creo que las personas hoy a la hora de pensar en la organización donde van a trabajar, tienen mucho en cuenta cómo es el clima de esa organización, tienen mucho en cuenta las políticas que tiene de responsabilidad social esa empresa, piensan en cuestiones, por ahí se involucran en la organización y visitan la página web viendo si esa empresa hace algún fin social, si esa empresa es una empresa que hace el bien, si de repente destina horas para hacer voluntariado. O sea, creo que las nuevas generaciones están impulsando mucho esto de sentirse bien en la organización, no solo de hacer su trabajo bien, eficientemente y quizás crecer, por supuesto, profesionalmente, sino también en aquellas cosas que generan un salario no emocional, ¿no? Y vos decís que estas empresas tal vez familiares, eso está un poco más cerca, más palpable. Y yo creo que las empresas que tienen un sello familiar, que han sabido ser exitosas y crecer e incorporar de a poco distintas generaciones, hijos, sobrinos, nietos, etcétera, digamos, si se mantuvieron en forma exitosa, han tenido esta posibilidad de ver lo que es quizás este mix entre tener una buena vida profesional y también entender que la familia es la base de la sociedad y que las personas, para ser íntegras y ser buenos profesionales, tienen que tener un desarrollo familiar también bien hecho, ¿no? Y vos también se da, o en tu caso, o digamos, en tu experiencia general, se ve esto de nuevo, que el que trabaja en la empresa familiar es como que a veces tiene puesta un poco la camiseta más que el que pertenece a una gran multinacional global, ¿no? Donde tal vez porque son más, pero también porque tal vez uno no sabe quién es el dueño y tal vez hay gente en Argentina, gente en India, ¿no? Soy uno más. Y tal vez no tanto como si en una empresa familiar donde viene el dueño y te dice, hola Laura, ¿cómo estás? Sí, es un poco así. Igual creo también, vuelvo a sostener esto de que depende el mix, ¿no? Las empresas familiares a veces uno las tiende como de precepto o de preconcepto, uno tiende a tildarlas de empresas pequeñas. Claro, el caso de ustedes que no son. En el caso nuestro que no lo somos, pero hay empresas muchísimo más grandes que tienen este tinte familiar y que sin embargo sostienen esto de... que yo creo que es una de las características que tienen los liderazgos de empresas familiares, es que suele pasar, por ahí a diferencia de muchas multinacionales que tienen esta política de que los directores o los decisores o los CEOs son personas que por ahí cada 2 o 3 años sufren una renovación. Claro, cambian, porque los promueven. Van cambiando, porque quizás van cambiando por distintos países, porque quizás tienen la idea de que determinado CEO para hacer un desarrollo profesional tiene que pasar 3 o 4 años en determinado país. Puede ser muchos que dicen vamos a Latinoamérica, que nos forma bien frente a la crisis. Viene un francés, ¿no? Claro, dice, por ejemplo. Tengo el francés acá. Ahora, dice, ¿no? Y eso por ahí, exactamente. Y eso por ahí en las empresas familiares, una de las cosas que tiene es que los fundadores, si siguen en sus posiciones o los directores que forman parte de la familia, no tienden a cambiar. O quizás sí después se generan sucesiones o pueden incorporar perfiles más profesionales para tener un mix diferente de opiniones y hacer crecer la compañía, pero no tienden a cambiar, y eso es algo muy bueno para la gente, que no se sienten en una situación de prueba o de examen permanente, que cada 2 o 3 años tienen que estar dándose a conocer y a mostrar sus logros y a mostrar su perfil y su forma de pensar frente a directores que no los conocen. Hay más estabilidad, decís vos, o por lo menos uno tiende a entender mejor qué está pasando. Sí, y quizás una vez que uno conoce cómo piensan los directores, las personas también saben qué hacer para generar mayor desarrollo profesional, saben para dónde uno quiere ir. No hay quizás las empresas por ahí más familiares, lo que tienen es que sí se mueven más rápido, porque por ahí las decisiones se toman más rápido. Bien, ahora vamos a seguir conversando con Laura Miedziak, que es gerente de recursos humanos de Mimo, y también vamos a preguntar qué pasa cuando viene el dueño y uno tiene que darle una opinión y lo quiere contradecir, ¿no? Que es una situación que también se plantea mucho, pero en unos minutos. Estamos en Humanos con Recursos, pueden escribirnos a humanosconrecursos@guirinirodil.com y también, ¿por qué no?, participar o dejar su inquietud en nuestro muro en Facebook, Humanos con Recursos.
A continuación presentamos la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. Una semana más, búsqueda, por supuesto, humanosconrecursos@guidiniorodil.com. ¿Qué buscamos, Matías? Bueno, hoy vamos a contar una oportunidad que se trata de un gerente de operaciones, pero con algún detalle, ¿no? Porque este es un año de ofertas laborales de nicho, ¿no? Bastante puntuales, y ahora vamos a explicar cuál es la especificidad de esta búsqueda, ¿no? Decía, se trata de un gerente de operaciones para una compañía multinacional líder en lo que es la parte de servicios logísticos, ¿no? Estamos pensando en un profesional graduado de las carreras, no necesariamente de ingeniería, que sería tal vez lo más lógico, ¿no? Un ingeniero industrial, también puede ser un administrador de empresas o hay incluso una licenciatura en logística que aplicaría muy bien. Es una gerencia, con lo cual estamos pensando en alguien que tenga una extensa trayectoria, ya mínimo 7 u 8 años, y para una compañía que queda en la zona norte del Gran Buenos Aires, por acá cerca. También siempre hablamos de la importancia de lo que es vivir cerca de la zona del trabajo, más hoy lo que implica el traslado, con lo cual a tener en cuenta. Y como decía, no es un gerente de operaciones normal, ¿no? Atención para no recibir tal vez y postularse a algo que después uno se desencanta. Estamos buscando a alguien que tenga experiencia en logística automotriz fundamentalmente, ¿no? Gente que puede venir de alguna compañía de logística que preste este servicio, o también de alguna automotriz que tal vez hoy no está tan bien y quiere buscar un cambio, que haya estado en el área de logística y bueno, ahora pasa del otro lado del mostrador para prestar servicios, ¿no? Entonces, un gerente de operaciones, pero que tiene que ver con la parte de logística automotriz. Muy bien, ahí está, pensar en esa posición, pensar en posibles candidatos a ella, ¿por qué no? humanosconrecursos@guidiniorodil.com, nuestro correo, una vez más, para tenerlo en cuenta. Mientras el mundo gira y gira, transmite Millennium 106.7. Transmite Millennium. 11:22, Humanos con Recursos. Hoy hablamos de las empresas familiares, los pros, los contras, la comparación con empresas de mayor dimensión, y Laura Mistiak es nuestra invitada. Así es, y un poco tomando ese comentario, Cecilia, Laura, como para ver los dos lados de la balanza, ¿no? ¿Cuáles son un poco esas ventajas que vos encontrás en una empresa de este tipo, familiar, y tal vez algunos aspectos que uno dice, bueno, esto no está tan bueno en general? Bueno, creo que una de las, por ahí pensando en términos de ventajas, creo que tiene que ver con esto de la cercanía con la gente. Y cuando la empresa arranca siendo familiar, que en algún momento por supuesto constituyó una pyme y si creció y es una gran compañía, o puede ser una multinacional con orígenes de empresa familiar, creo que hay un sello que lo sostiene, que tiene que ver con cómo empezó esa empresa y de poder tener esta política de acercarse a las personas y de tener un diálogo más directo. O sea, es más fácil encontrarse, quizás digo, comparando esto, empresas multinacionales que pueden tener políticas multinacionales, acá en Argentina tener una operación de 50 o 100 empleados, entonces uno dice, bueno, es una pyme, no es una pyme, ¿cómo se maneja? Donde por ahí en esas empresas donde hay menos gente, quizás se manejan a los empleados más como un número, como les solemos llamar a veces, y por ahí en empresas de estructura familiar con 1000 o 2000 empleados, las personas ya tienen un nombre y apellido. Yo te contaba recién que por ahí nos pasa que si uno tendría que comparar, ¿no? Multinacionales, empresas pymes y demás, y esto de que lo que la gente prefiere un poco más, que nos ha pasado hace poco. Nosotros recién te comentaba que tenemos un jardín maternal que es propio, que está lindero a la planta, o sea, en las mamás, y nos ha pasado desde que tenemos nuestro jardín maternal, de recibir mujeres profesionales que han tenido toda su trayectoria profesional en empresas multinacionales y que nos piden, nos mandan espontáneamente currículums, no referidos a una búsqueda puntual, porque saben de la ventaja de ir a trabajar con su bebé, poder ir a amamantar en medio de jornada laboral, seguir trabajando y tener a su hijo al lado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que más se valora o menos se valora? Y un poco por tal vez el lado de lo que
pueden ser, no sé si las desventajas, pero los aspectos más complicados es el dueño, el fundador o los parientes, el hermano, siempre tiene razón. O sea, ¿cómo le digo que no cuando viene y me dice, tal vez con algo que pienso que no es así? ¿Cómo se lo contradice? ¿O no se lo contradice? Le dice, usted siempre tiene razón. No, bueno, yo creo que ahí me parece que se puede hacer una distinción de aquellas empresas que, imaginémonos el prototipo de una empresa familiar con una estructura donde varios integrantes integran la dirección de la compañía, ¿no? No de esas empresas donde por ahí hay un solo integrante de la familia que la lidera. Si nos imaginamos ese caso, yo creo que podemos distinguir aquellas empresas que han resultado exitosas en el tiempo, que tienen muchos años de trayectoria y que han logrado crecer, de aquellas empresas que por ahí van quedando en el tiempo. Y me parece que una de las claves, o por lo menos en mi experiencia, es que la empresa familiar, el directorio familiar, puede o no tener la capacidad de escucha para entender opiniones distintas. Entonces creo que si uno trabaja para esa organización y tiene un puesto de alta responsabilidad en algunas cuestiones, está en su responsabilidad también presentar sus opiniones y fundamentarlas. Entonces hay que decírselo, pero... No, absolutamente, eso no hay ninguna duda. Perfecto. Yo creo que, por eso digo, las empresas exitosas me parece que son aquellas que también tienen la posibilidad de escuchar distintas opiniones y más allá de que uno puede ir para un camino o el otro, son aquellas que tienen un gran sentido de escucha de la gente. Bien, y un poco para ir entonces redondeando, aquellos que nos están escuchando, algunos que están buscando empleo, otros que no, o están en una empresa multinacional y lo llaman de una empresa tal vez más pequeña, más familiar, ¿cuál podrían ser tal vez una síntesis, ¿no?, de recomendaciones, consejos que vos de tu experiencia dirías, miren, si vos vas a evaluar, comenzar, como decía, cambiar por una empresa de este tipo, ¿qué tendrías que estar atento? ¿Dónde tendrías que estar mirando para tomar una decisión acertada? Bueno, creo que una de las cosas que tendríamos que mirar, independientemente para mí de si la estructura es familiar, internacional, multinacional y demás, tiene que ver con las sutilezas de esa organización. ¿Para qué camino va y cuánto yo como candidato estoy alineado a ese camino? Porque si yo soy una persona que pretendo tener una trayectoria profesional hacia un camino muy marcado y estoy entrando en una organización que va para otro, me parece que uno tiene que plantearse las cosas dos veces. ¿Y esas sutilezas cómo las puedo ir descubriendo? Bueno, me parece que es fundamental en el mediano o corto plazo intentar generar, depende obviamente no del cargo que uno esté aspirando, pero si uno está aspirando a un cargo de una jefatura, una gerencia, intentar generar instancias donde uno pueda conocer a los directores de la organización y qué piensan sobre la forma de trabajar, sobre hacia dónde van, sobre cómo eligen, que esto pasa en las empresas familiares, sí que muchas veces, se busca, cuando una empresa está creciendo, se busca que la persona sea profesional, que claro, tenga su conocimiento, que tenga su trayectoria, si uno está queriendo incorporar un conocimiento que no tiene, por supuesto, ¿no? Pero también se busca un factor que es clave, que es la confianza, que eso a veces no pasa tanto en las empresas multinacionales. Uno puede buscar, no sé, un contador, una persona que tiene un máster en finanzas, o etcétera, y busca quizás el perfil más calificado. Y en las empresas familiares buscan a veces algunas sutilezas de personalidad que hacen que en el futuro la relación sea más exitosa y haya una mejor sinergia de trabajo. Entonces, un poco entonces como recomendación decías, tratar de conocer, bueno, al dueño, al fundador, y si no es posible, a alguien de su círculo, tal vez familiar. Círculo de confianza. Claro, como para uno poder comprender un poquito mejor, más allá de lo que le digan, porque como decís vos, la impronta está y eso puede ser después determinante, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, bueno, como te dije, Cecilia, un recorrido, como siempre, a veces ahí medio fugaz, por lo que es el mundo de las empresas distintas, ¿no? Empresas familiares, empresas más pequeñas, para tener otra opción, ¿no? Y que, como decía Laura, cada vez más las nuevas generaciones lo plantean como una opción más. Yo agregaría también esta posibilidad de estas empresas, si son a veces más pequeñas, poder interactuar directamente con los dueños, que eso a veces es a favor y a veces en contra, ¿no? Porque también tiene sus riesgos, pero bueno, desde el lado positivo, bueno, tener mayor capacidad tal vez de decisión, tomar decisiones, algo que también hablábamos creo que antes, el tema de la agilidad, ¿no? Exactamente, quizás hay menos burocracia y las personas quizás en algunos puntos son más productivas.
porque por ahí no hay tantas instancias de evaluación por ahí para llegar a una decisión final. No siempre, pero en la mayoría de las veces sucede así. Y cuando uno quiere decidir ir para un camino o para el otro, llega un momento donde uno sabe a quién dirigirse, sabe quién es el que va a decidir si este camino se va o este no, y eso hace que uno sea más productivo también. Claro, no hay que mandarlo a un comité a Francia. Bueno, No. Ahí está. Bueno, gracias Laura por acompañarnos. No, por favor. Cualquier Gracias, consulta Laura. siempre quedan nuestros medios de contacto. Por supuesto, allí en el muro en Facebook hoy está la presentación y la participación de Laura en este espacio. Allí tienen la posibilidad de seguir reflexionando o hacer una mención en relación a lo que conversamos hoy. Así es, sí. Como te prometí otra vez, traemos invitada femenina ya en la recta final de Humanos con Recursos. Sabés que después viene el verano y nos tomamos un pequeño Ay, descanso. Sí, está bien, pero de aquí al verano tenemos tiempo para seguir trayendo. Seguimos con invitadas chicas. femeninas para dar esto, incentivar el desarrollo de las mujeres. Absolutamente. Matías, gracias. Nos vemos. Hasta el miércoles.